Bien, me parece que me toca a mí hablar el primero porque se me ha designado para presentar al profesor Gustavo Bueno. Para mí es una gran satisfacción y también un alto honor el presentar a Gustavo Bueno, que realmente hay una especie de reciprocidad entre ambos, porque muchas veces yo le presentaba a Gustavo Bueno, pero él también me ha presentado a mí varias veces, ¿no? Entonces voy a utilizar para esta presentación una que hice en su día del profesor Gustavo Bueno en Tribuna Ciudadana cuando presentó el mito de la cultura. Lo hago porque tiene mucha importancia este libro del profesor Gustavo Bueno, El mito de la cultura, porque en él se sintetiza la problemática de lo que ha sido su más polémico libro que significativamente ha agotado su primera edición en poco más de 3 meses. No, ahora por la séptima, sí, claro. No es la primera vez que nos hemos visto honrados con la participación del profesor Gustavo Bueno en las actividades de Tribuna Ciudadana, donde yo hacía esa presentación. Con la mayor generosidad, el profesor Bueno ha respondido siempre desinteresadamente a nuestras demandas de colaboración. Así, además de su participación en diversas mesas redondas desarrolladas en el foro de Tribuna Ciudadana, Gustavo Bueno abordó como conferenciante en Tribuna Ciudadana los siguientes temas: la masonería psicoanalítica, el sentido de la vida, el Dios de los filósofos, el marxismo y los modelos de revolución, el marxismo y la revolución de octubre, la cultura asturiana a debate, el fin de la historia en torno a la tesis de Fukuyama. Y también otra conferencia memorable de Gustavo Bueno en Tribuna Ciudadana fue la que interrogativamente planteaba: ¿existe la sociedad civil? Estamos muy satisfechos y agradecidos a la contribución del profesor Gustavo Bueno a las actividades de Tribuna Ciudadana. Consideramos que su brillante y prolongada docencia en Asturias, sus innumerables artículos, los libros con conferencias, participaciones en mesas redondas, jornadas, simposios, etcétera, hacen del profesor Bueno uno de los personajes que más inciden en la situación general de nuestra región. Con un sólido fundamento basado en el análisis concreto de su obra, se puede considerar al profesor Gustavo Bueno como el más destacado pensador español actual y uno de los filósofos mundiales contemporáneos más originales y de mayor relieve. En esta valoración coinciden diversos diccionarios y enciclopedias filosóficas internacionales, así como el catedrático de filosofía Gabriel Albiac, que le presentó recientemente en Madrid. Luego, quiero también referirme al impacto que la presencia del profesor Gustavo Bueno tuvo en Cuba. Así lo pudimos comprobar personalmente cuando fuimos testigos del resonante impacto que tuvo la actuación del profesor Gustavo Bueno en el segundo encuentro hispano-cubano de filosofía y en el quinto simposio del pensamiento filosófico latinoamericano, celebrados en enero de 1996 en la Universidad Central de las Villas en Santa Clara, Cuba. Precisamente por haber reflejado en un artículo mío titulado Gustavo Bueno en Cuba ese tremendo impacto del profesor emérito de la Universidad de Oviedo, tuve que mantener una fuerte polémica en las páginas de La Nueva España con otro profesor que al parecer se sentía celoso de no haber causado en Cuba similar impacto. Era el profesor Álvaro. Sí. El mito de la cultura en Santa Clara, especial atención y valoración muy positiva tuvo en el mencionado quinto simposio del pensamiento latinoamericano, como la conferencia que don Gustavo Bueno desarrolló sobre el tema del mito de la cultura. Constituyó, de hecho, la primera presentación de tal tema ante un numeroso grupo de profesionales de la enseñanza de la filosofía, tanto en España como en diversos países latinoamericanos. La publicación del mito de la cultura por la editorial Prensa Ibérica ha constituido un acontecimiento en España, a juzgar por las numerosas reseñas del mismo que se han publicado en los más diversos medios de comunicación y las distintas entrevistas con el filósofo asturiano
que ello ha suscitado. Este libro polémico y potente, en el que el profesor Bueno profundiza exhaustivamente en el origen y significado del mito de la cultura, lo hace muy eficientemente, barriendo muchos tópicos sobre las diversas manipulaciones e instrumentalizaciones de la cultura. Finalmente, quiero leer también, pues muy breve, un minuto escaso, un texto que hice en su día de otra presentación de Gustavo Bueno, donde aludo a otras particularidades de la personalidad del mismo. Digo, la mejor caracterización del profesor Gustavo Bueno es la que se deriva del perfecto equilibrio que logra entre su perspectiva de filósofo académico y su permanente actuación como filósofo mundano. Y es que efectivamente, cual un Sócrates de nuestra época, Gustavo Bueno toma frecuentemente partido con claridad y contundencia sobre temas que suponen evidentes riesgos, como son los de la degradación de la enseñanza, la burocratización de la universidad, el origen animal de las religiones, el impuesto religioso a favor de los mineros asturianos, no, el impuesto religioso y luego a favor de los mineros asturianos, que es otra. No es que los mineros asturianos se favoreciesen de ese impuesto, ¿no? Sino que era una intervención de Gustavo Bueno a favor de los mineros asturianos, otra contra la OTAN, que la dio precisamente en un pozo, en el pozo de una mina, frente al fanatismo europeísta, ante la incidencia de las posiciones políticas en el campo de la lingüística y los riesgos que de ellos se derivan para la lengua española, que ahora este tema está un poco de actualidad con el incidente reciente del presidente del Congreso, Marín, y luego, por otra parte, contra supersticiones e ignorancias frente a la manipulación de los medios de comunicación, como nada humano le es ajeno al profesor Gustavo Bueno, y ello le obliga a pronunciarse públicamente, y para ello no le basta el ágora clásica, sino que ejerce su función crítica en los más diversos foros, desde el vestuario del pozo de una mina hasta los focos de la televisión, pasando por toda clase de tribunas y auditorios disponibles, incluido el andamiaje donde concluye una manifestación obrera como la que culminó la huelga de las comarcas mineras, que comisiones obreras y UGT le solicitaron que él pronunciase el discurso de clausura de esa manifestación. En todos esos foros, Gustavo Bueno define conceptos y categorías, profundiza en el origen de los fenómenos, establece analogías esclarecedoras, desmitifica y racionaliza, oscurece lo que parecía obvio y desentraña lo oculto. Es decir, que como el alegórico Basilisco, cuya revista él fundó, tritura la realidad para conocerla mejor y que el hombre pueda dominarla. Así cumple con su misión de Sócrates de nuestro tiempo. Por ello, nada mejor que concederle la palabra, lo que hago automáticamente. Pues nada, buenos días, y después de esta presentación no puedo decir nada más que recordar aquellas frases de Rey Lear, de Shakespeare, que dice: ¿en qué te ocupas, Lear? Dice: me ocupo en ser lo que aparezco. Lo que aparezco ante él. Sí, sin duda. Pues muy bien, se trata de dar un esbozo de las líneas generales de la bioética tal como la entendemos de estas coordenadas del materialismo filosófico. Perdón, que se me pasó enseñar este libro del profesor Gustavo Bueno, que es la bioética, que formó parte de unas jornadas que hicimos en Gijón sobre la bioética, de estas que realizamos todos los años en el mes de julio, y que en ella yo presenté también, con esto termino, una comunicación titulada El marxismo y la bioética. Muy bien. Pues sí, efectivamente voy a hacer pues un esbozo de este libro, como natural. Pues vamos a ver. Claro, yo ignoro enteramente el grado de
de impregnación bioética que tienen los asistentes, ¿no? Supongo pues que será una cosa general. Y entonces pues podemos partir de este hecho, que todo el mundo sabe lo que es la bioética. Ha oído hablar de la palabra bioética y todo el mundo, vamos, todo el mundo me refiero a un nivel universitario. Pero esto ocurre como con todas las cosas. Una cosa es saberlo, saber la palabra, tener asociaciones que esa palabra arrastra, pero cuando intentamos penetrar un poco en el concepto, ahí empieza todo a borrarse, ¿verdad? Y ahí hasta los más sabios intérpretes del asunto, pues naufragan. Pues por ejemplo, ya lo tengo aquí delante, para que no se me olvide luego, aquí tengo, bueno, y lo siento mucho porque estuvo en el congreso de Gijón, de la SIBI, este congreso de la SIBI, estuvo hace 2 o 3 años esta señora, que es griega, médico, que se llama Dr. Agni Blavianos Arbanitis, muy simpática, que ha montado una organización internacional sobre bioética. Lo digo esto porque lo dije yo en Gijón, en su presencia, de manera que me sé exactamente igual. Bueno, esto es una cosa que tiembla el misterio, por así decirlo, ¿eh? Esto es para temblar el misterio de la confusión absolutamente increíble que la buena señora tiene y las que tienen las que la siguen, y además los que le dan cancha en ese sentido. Es una organización internacional que no se deben sacar los fondos bien, que es un caso claro, yo creo, de confusión de la bioética con la ecología. Prueba, el artículo suyo, toda esta revista está dedicada a ella. Pues el lema de la que parte son unos versos de ella misma, que dice algo así, dice: deseo pintar cada flor, cantar cánticos melodiosos, aprender cada misterio, cada secreto, deseo amar cada estrella lejana, todas las pequeñas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, ya esto ya es una presentación un poco rara para el que ya desconfía en general, como es mi caso, ¿no? Además es muy frecuente, desconfía en general de los versitos estos. Y luego pues dice cosas de este tipo, vamos, 2 frases y... Esto es casi puramente ocasional que haya empezado por esto, que no lo pensaba, es que lo tenía aquí enfrente y digo, vamos a empezar por esto, ¿verdad? Es un modo de presentar bien. Dice, por ejemplo, el estudio de la vida puede ser una fuente continua de felicidad para toda la humanidad. O sea, el estudio de la vida es una fuente de felicidad, pues esto no hay por dónde agarrarlo. Precisamente sale un libro mío ahora sobre la felicidad. Ahora, el mes que viene se presenta en Madrid. Y es una pena que no me acuerdo de esta cita, pero en fin. El estudio de la vida puede ser una fuente continua para la felicidad para toda la humanidad. Es nuestro deber apreciar la vida y el medio ambiente y alegrarse de su belleza en todas sus manifestaciones variadas. Supongo que también la vida está también pensando pues en el trepanosoma, la bacteria, claro, también es vida, ¿no? Supongo que es todo igual, ¿no? La vida al nivel de la célula es la expresión más intensa de esa perfección, y un recuerdo constante que el BIOS en un proceso de evolución que no, bueno, etcétera. Esta señora y muchos otros pues entienden la bioética, bueno, como la entendió en la segunda parte, que se le entiende su fundador, el que inventó la palabra Potter, ¿no? Un oncólogo. Pero vamos, Potter se puede, primero como acuñó la palabra, pues no tiene bastante, ya, ¿qué más podemos pedir al hombre, verdad? Si pronunció la palabra sin saber muy bien lo que decía, pero esto pasa muchas veces, ¿no? Todos recuerdan aquellos versos de Pope al epitafio a Newton, que dice, Dios creó el mundo y no sabía lo que había hecho. Y entonces dijo, sea Newton, y todo fue Newton, ¿verdad? Y que Dios creó el mundo y no sabía lo que había hecho, ¿no? O sea, más no se puede pedir, pues aquí pasa lo mismo. Potter creó la palabra y no sabía lo que hacía, lo vamos a decir. Y esta señora pues sigue un poco esta huella. Es decir, la bioética, pues bio pues es Dios, vida. Lo de ética ya empieza a ser un poco raro, ¿verdad? Bioética es un poco raro, porque es la vida en general. La vida en el sentido de la biosfera, el concepto de biosfera, que también se las trae, pero bueno, vamos a dejarlo aparte. La biosfera es un concepto que acuñó ya en el siglo XVIII un tal Suez, y luego lo renovó, lo recicló hacia los años 20 del siglo XX un tal Bernatsky, y luego lo popularizó el padre Teilhard de Chardin, nada menos. De manera que era la biosfera, pues que era, por analogía con la litosfera y la atmósfera y la troposfera, pues la biosfera, ¿verdad?
a partir de esto ha habido verdaderos hallazgos posteriores. Un amigo mío, cuyo no me hace el caso, ha inventado el concepto de tecnosfera, ¿verdad? Tecnosfera, y bueno, cosas de ese tipo. Bueno, por la tecnosfera como una capa de la Tierra donde están pues todos los aparatos, ¿verdad?, que tenemos de la tecnosfera, y luego la biosfera. Entonces la biosfera pues es un concepto idílico que tiene mucho que ver pues con este concepto famosísimo unos años después, bueno, el proyecto GEA de Lovelock. El proyecto GEA, la GEA es un sistema pues autorregulado, que ya no es solamente la vida, sino que incluye hasta capas muy altas de la atmósfera, autorregulado, y entonces se trata de darnos cuenta que la vida es GEA, la Tierra, no es casi un ser viviente, o como si lo fuera un organismo al que hay que alimentar, y dentro de ese organismo está la biosfera pues como la esencia de ese organismo. Entonces la bioética pues se trata, según esto, ante todo, se entiende ante todo pues como una preocupación, principalmente una preocupación por la vida, ¿no? Dios, una preocupación por la vida y por la gestión de la vida, por evitar pues el despilfarro, la destrucción, la contaminación, en fin, es una atención por la vida en una palabra. Y entonces la bioética es esto. Así. No, dámelo. Entonces la bioética sería esto. Claro, esta bioética, pues este concepto de bioética es lo que nosotros llamamos de bioética anantrópica. Y la distinción fundamental es la siguiente. Vamos a abreviar. Cuando se habla de bioética hay dos puntos de vista implícitos sobre los cuales hay que elegir, a mi juicio. Hay que tomar partido, si no es más remedio. Estas dos alternativas, o disyuntivas, mejor dicho, las llamamos pues antrópica, por el principio antrópico, ¿verdad? Antrópica o anantrópica. Es decir, o bien se considera la biosfera, vamos a tomar este punto de vista que ya está acuñado, o bien se considera la biosfera en su conjunto, y el hombre como una parte de ella, ¿verdad?, en cuyo caso se trata de una bioética biocéntrica, como dice esta señora, biocéntrica, es decir, centrada en torno a la vida, el centro es la vida, y el hombre pues queda naturalmente pues como una especie más, ni siquiera la más alta, ¿verdad?, ni siquiera lo de Homo sapiens de Linneo, no, simplemente la vida humana es una especie más que incluso participa de todas las lácaras que puedan tener otras especies, particularmente las plagas. Esto es una cosa muy común entre los especialistas ecológicos, ¿no?, entre algunos. Por el propio Margalef viene a decir esto. Dice, pues el hombre, en su crecimiento demográfico pues continuo, incesante, desde que tenemos noticias, por ejemplo, el año 8000 a.C., se calcula que había 8 millones de Homo sapiens, cromañón diríamos, sobre la Tierra, y somos 6.500 millones, y esto no lo ha parado nunca, ni guerra, ni nada, ni enfermedades, ha ido siempre, la presión demográfica va creciendo. Bueno, pues las curvas de crecimiento de la demografía humana, pues tiene la forma de una plaga. Entonces, el hombre es una plaga, pues ya también digamos que la de las lampreas o de las langostas, somos una plaga sencillamente. Y solamente nuestra soberbia y nuestra estupidez, dicen estos sabios, nos hace creernos Homo sapiens, como si no fueran más sabios que nosotros los cocodrilos o los lobos, ¿verdad?, que son tan sabios como nosotros. Bien. Y pues muy bien, lo serán, y precisamente ahora estos días estamos nosotros hablando del concepto de racionalidad y de raciomorfo, quiere decir que somos los primeros en reconocer pues los grandes hallazgos de la etología. Pero claro, el único criterio objetivo, desde el punto de vista materialista, porque lo demás es puro decir, si empezamos a hablar del espíritu, pues de ahí nos perdemos, yo por lo menos me pierdo. Seguramente, utilizando las coordenadas ordinarias del materialismo, pues hay un criterio que en todo caso tendrá que ser considerado para sostener estas tesis biocéntricas, a saber, que al día de hoy, es decir, en el año 2005, pues prácticamente toda la biosfera, principalmente los animales más relevantes de la biosfera, mamíferos, peces, etcétera, pues están encerrados en las jaulas de los zoos o de los parques zoológicos, ¿verdad? Y no se conoce ningún caso de hombre que esté encerrado en una jaula de chimpancés o demás. Es decir, que desde el punto de vista
de las relaciones de dominio, que son relaciones etológicas de primer orden, ¿verdad? Pues el rey de la selva hoy es el hombre, para bien o para mal, es el hombre. Tenemos leones, tenemos controlados, y la etología precisamente controla todas sus reacciones, y viceversa, de ningún modo. De manera que olvidar este hecho fundamental, como lo olvidan, por ejemplo, como lo olvida el famoso proyecto Prosimio, pues ensayo para la igualdad por encima de la especie humana, se titula así el libro en cuestión, el famoso proyecto, un proyecto suscrito por la plana mayor de los etólogos de nuestro tiempo, Ahí está la Goodall, está Desmond Morris, en fin, todos los etólogos de primera fila han publicado un manifiesto, proyecto Gran Simio, traducido a todos los idiomas, en idioma simultáneo hace unos años, en donde se declara, pues un poco en la línea de la famosa declaración de la ONU, o aprobada por la ONU, Declaración Universal de los Derechos de los Animales, ¿verdad? Es una parodia de los derechos humanos. Y entonces, según este proyecto Gran Simio, se trata de hacer ver a la humanidad que los simios empiezan por los simios, es decir, los pongios, chimpancés, gorilas, orangutanes, que son enteramente hermanos nuestros, o primos hermanos, porque tienen un genoma muy parecido, ¿verdad? Son hermanos nuestros, que son en promedio incluso, en esto quizás no les falta razón, en promedio muchos de ellos son más inteligentes que la mayor parte de los hombres, ¿verdad? Eso sí, viendo cómo está el patio, ahí habría que darles bastante razón en cuanto esté de inteligencia. Y que por tanto debemos tratarlos sencillamente como hombres. Claro, las consecuencias laborales que esto pueda tener, que más o menos les expuso decir, si habla como están los sindicatos, encima, además de inmigrantes, vienen chimpancés y gorilas a pintarse, porque efectivamente pueden hacer trabajos muy importantes, eso sí, pueden hacer trabajos de todo índole. Los chimpancés, el estándar es, pues que llegas a una casa de un etólogo, te abre la puerta un chimpancé, te dice que no tienes que sentarte, te sientas y te hace una taza de café y te la sirve. Eso lo puede hacer perfectamente un chimpancé, y muchas más cosas, ¿no? Muchísimas más cosas. Pero, por tanto, puede estar empleado, puede estar empleado. Ahora, lo que no se entiende, ¿por qué razón, pues estas reivindicaciones no proceden de los interesados y no de nosotros? Es decir, yo no como que haya habido un sindicato de chimpancés o de gorilas, o que haya habido una lucha de un grupo de chimpancés para conseguir su liberación. Claro, a mí me parece una verdadera, pues eso, un desvío profesional. Es decir, estos etólogos se comprenden, sobre todo este Foyt famoso, el autor de mis primos los chimpancés, como ha estado cuidando durante muchos años a la famosa Guaso y demás, pues se ha enamorado de ella y todo lo que sea pues posponerla le parece muy mal. Bien. Pero sin embargo esto indica un poco la tendencia, ¿no? La tendencia que es esta. El hombre es simplemente una especie más, es una plaga y es pura soberbia llamarle Homo sapiens, y por consiguiente pues la bioética debe ser eso, centrada en toda la vida, biocéntrica, como dice esta señora, biocéntrica. Frente a esta posición, pues la otra alternativa es la bioética pues antrópica, de donde el centro es el hombre, la vida humana. Y claro, la disyuntiva es total, es un conflicto irresoluble. Si o se pone la vida humana como centro de la bioética, o se pone la vida en general. Entonces parece, hombre, la vida en general es mucho más comprensiva, es mucho más armónica, ¿verdad? Porque claro, es mucho más profunda. Está usted hablando de la vida humana cuando está la vida por encima, es más la vida que... Pues no, eso es lo que se discute. Primero porque aquí se parte de hipótesis, que ahora no podemos analizar, para terminar lo que nos han dicho, pues se parte de hipótesis totalmente metafísicas y discutibles, como es, por ejemplo, la armonía de la vida, esto como hemos visto, la armonía, que claro, la armonía de la vida, lo que los biólogos llaman las biocenosis, famosa, la unidad de la vida es la biocenosis, por eso la biosfera es un concepto engañador realmente, la biosfera no es una unidad atributiva, la biosfera está constituida biológicamente por biocenosis. Y una biocenosis no es ni siquiera una población es un conjunto de organismos de la misma especie, por ejemplo un bosque de álamos, ¿verdad? Pues es una población. Pero una biocenosis es un conjunto de organismos de especies diferentes, vegetales o animales, que logran
un estado estacionario de estabilidad en un hábitat determinado, en un bosque, donde fuera, en donde logran esa estabilidad que puede durar siglos. Pero ¿cómo se logra esta estabilidad? Mediante, principalmente, la heterotrofia. Es decir, el hecho de que unos animales para vivir tienen que comer a otros, necesariamente, a plantas y a otros animales. Y entonces la armonía se consigue mediante la lucha por la vida famosa de Darwin, pero además que esto no es una teoría, esto es una realidad. Y precisamente el equilibrio se mantiene cuando la tasa de organismos pues, destruidos y organismos suplidos se mantiene un equilibrio durante siglos, o más, sí, se puede mantener hasta que hubo una catástrofe. Bien, pero la estructura es esta biocenosis. Entonces, lo de la biosfera, yo creo que ignora completamente la estructura real de la vida. La estructura de la vida como conjunto de biocenosis que a su vez se amplían o se contraen, ¿verdad? Pero esto es una biocenosis. Y entonces la idea de la elección es obligada. ¿Por qué? Pues porque si nosotros nos ponemos en pie de igualdad de cualquier otra cosa, primero, por el pronto la medicina desaparece. La medicina desaparece. Eso también es muy importante, una distinción que hemos insistido mucho, y los que la conozcan que me perdonen por volverla a reproducir, pero es una distinción esencial cuando se habla a agentes que tienen que ver con la medicina o a médicos, ¿no? Es la contraposición que tiene que ver con esta distinción, a mi juicio total, entre biología y medicina. ¿Verdad? Biología y medicina. Esto es una distinción que ya hemos tratado hace muchos años en un libro que se llama Etnología y Utopía, hace, no sé, igual 30 años ya, pero como si no, ¿verdad? Eso es exactamente igual. Sí, el mito de la cultura. En 72 lo de Etnología y Utopía. Pues fíjate tú. Desde entonces, pero es igual. Pero además libros que la gente los lee, que es lo más sorprendente. El mito de la cultura, te digo, 7 ediciones, traducido al alemán, como si hubiera absolutamente nada, no vale para nada, es que nada. Sí, se notó a los primeros días del mito de la cultura, que los medios de comunicación lo tomaron con gran calor, y muy de agradecer. Y los primeros años, los 2 primeros años decían, cualquiera decía cultura, decía, pero eso sigue exactamente igual. Bueno, pues esto de la medicina y de la biología es lo mismo. Yo he preguntado muchas veces a muchos médicos, yo soy de familia de médicos, es decir, que tengo mucha relación con la clase, ¿verdad? Y entonces, es más, yo me siento una especie de desertor de la profesión, ¿verdad? Porque yo quería ser biólogo, ahí está la cuestión. Pero entonces no había biología, entonces había que estudiar medicina, esa es la razón. Pues entonces yo he preguntado a muchos médicos y todos dicen, no, es que sobre todo es la biología es lo fundamental de la medicina. Bueno, yo no digo que lo sea, como natural. Lo que digo es que la contradicción dialéctica consiste en que siendo fundamental la biología para la medicina, sin embargo son incompatibles. ¿Por qué razón? 2 razones rapidísimas. Ahora, es evidente que la biología es fundamental para el desarrollo de la medicina, eso quién lo va a negar, es evidente. Y que los desarrollos de la medicina en nuestro siglo y el siglo pasado pues están en gran parte determinados por el desarrollo de la biología. Claro, ¿qué podía hacer la medicina hoy sin la teoría celular? Claro, no podía hacer nada. ¿Y qué podía hacer la medicina sin todo el descubrimiento del genoma? Y pues no podía hacer nada, eso es evidente, totalmente evidente. Pero por eso es interesante la contradicción, porque como es tan evidente, esto tapa al otro. En 2 palabras, la contradicción, por decirlo así, yo creo que se podría exponer de este modo. Que el biólogo es esencialmente evolucionista, claro, después del darwinismo, todo el biólogo tiene que ser evolucionista necesariamente. El biólogo es evolucionista por definición, después del darwinismo. Y tiene que contemplar cada ser vivo, cada organismo, como un episodio de un proceso evolutivo, ¿verdad? Que va, pues, imposible saber dónde va, ¿no? Totalmente imposible. Y entonces, porque la evolución no tiene una finalidad, no tiene una teleología propia, como sostienen algunos, Leonardo y etcétera, sino que la evolución de las especies, pues sabemos que retrospectivamente sí podemos reconstruirla, pero es imposible saber hoy cómo van a ser los animales dentro de un siglo, a pesar de que hay muchos libros sobre el asunto, ¿verdad? Dobson, ¿verdad? Pues tiene un libro muy bonito, si no lo han leído se lo recomiendo, sobre zoología del futuro, en donde pues va diseñando cómo él cree que podrán ser los futuros animales, pues por ejemplo el bolufante y cosas de ese tipo, ¿no? Es un biólogo de primera fila, ¿no? Pero claro, todo eso son hipótesis. Bien, entonces la tesis de la biología es esencialmente evolucionista hoy día, pero la medicina no es evolucionista.
la medicina es esencialmente conservadora, en el sentido de conservacionista, para no implicar conceptos políticos que son tan peligrosos, ¿verdad? Es decir, la medicina desde los padres fundadores, ¿verdad?, desde Hipócrates y Galeno, etcétera, que consideraron al hombre como un microcosmos, como un mundo perfecto, como el nivel más alto de la vida natural. Entonces, la vida humana, tal como se entienda, el canon que de ella se dé, pues podemos hablar de, muchas veces hemos citado a título puramente estimativo, el canon de Policleto, por ejemplo, ¿verdad? El Doríforo de Policleto, como ejemplo de perfección orgánica de un organismo humano. Ese es el canon. ¿Qué quiere decir? Que la medicina, por lo menos en toda la tradición hasta ahora, consiste en conservar precisamente a ese organismo en sus proporciones anatómicas y fisiológicas y hacer posible que ese individuo esté sano. Y la medicina, alguna vez hemos dado esta definición, es un arte que consiste en transformar lo que está enfermo en sano, o lo que está en sano, la transformación idéntica, ¿verdad?, que es la prevención, la medicina preventiva, transformar lo que está sano en sano, pero en ningún modo se permite la transformación inversa. Es imposible que un médico pues intente transformar un sano enfermo, y muchos de ellos son muertos, eso está totalmente prohibido. Pero el biólogo no tiene prohibido esto, todo lo contrario. Es decir, cuando aparece una alteración orgánica, pues como puede ser un niño con 6 dedos o unos hermanos siameses, ¿verdad?, lo primero que se le ocurre, si los hermanos siameses no son profundos, es decir, si son separables, hoy día, porque antes no lo eran, si son separables, lo primero que hace el médico y todo el mundo es tratar de separarlos, ¿verdad?, inmediatamente. Vamos, no se le ocurre a nadie decir, no, en cambio el biólogo tiene que poner objeciones graves, dice, ¿por qué vamos a separar lo que ha hecho la naturaleza? Es decir, los hermanos siameses es un producto natural, tan natural como otro cualquiera. Que tarde el cigoto, ¿verdad?, en dividirse 10 días o 13 días, eso es una cosa que está dentro de las leyes naturales. Y si fuera posible que los siameses pues prosperasen, y que la proporción de siameses, en lugar de ser 1 por 50.000 sobre 80.000, ¿verdad?, pues fuera mucho mayor, tendríamos un mundo en el futuro, también se ha propuesto algunas veces, pues parecido a aquel que pinta Platón en el banquete, ¿verdad?, un mundo donde seríamos todos siameses, una especie de esferas redondas ya adaptadas, ¿verdad?, que podríamos caminar por un lado por otro, como aquella liebre famosa que se contaba en la Edad Media, una liebre que eran 2 liebres pegadas una sobre otra, y la liebre empezaba a correr, cuando se daba la vuelta y seguía corriendo, ¿verdad? Era una liebre siamesa. Bien, pues quiere decir que la actitud del biólogo, cuando aparece una mutación de este tipo, o una transgresión del ritmo normal del desarrollo ontogenético, pues el médico la medicina consiste en tratar de reconducir eso hacia la normalidad, cualquiera como se establezca, reconducirlo inmediatamente. Y a veces escucho decir los problemas que tenemos últimamente con los siameses, si se les opera, si son craneopagos o son toracopagos, todas estas distinciones, ¿verdad?, si se les opera, si no se les opera, si se mueren los dos, si hay que elegir uno. Esto porque se parte del supuesto que hay que, sin embargo, desde el punto de vista biológico, el que aparezca una vaca con 2 cabezas o un animal con 2 cabezas es un tesoro para estudiarlo, a ver qué pasa allí, ¿verdad? Es un tesoro porque es una mutación o lo que sea, y a ver qué ocurre allí. O un tumor, simplemente. El biólogo dirá, qué hermoso tumor. Qué hermoso tumor. ¿Por qué? Pues porque para él es materia de investigación, de estudiar las estructuras histológicas de ese tumor, y de hacer una tesis doctoral, si era el caso, ¿verdad?, que no puede estar más agradecido al tumor. Claro, un médico no puede decir un hermoso tumor, porque si lo dice se puede enfadar el enfermo y el otro. Le digo, oye, usted será un hermoso para usted, yo quiero que me lo quiten como fuera. Es decir, la medicina, y de ninguna manera, sí, prácticamente en todas las convenciones internacionales de bioética, está uno de los principios es no interferir en el genoma humano. Precisamente la principal insistencia que se hace es que todos los experimentos de ingeniería genética que dejen intacto el genoma humano. Es
decir, que no empecemos a hacer experimentos a ver si podemos sacar un hombre con la cabeza muy grande, mucho más grande, el doble, ¿verdad? Que sería posible en principio. O bien con más ojos, ¿verdad? Un ojo en la frente se habla también, para ver más, o un ojo atrás, ¿verdad? No nos dejemos de experimentos. ¿Por qué razón? Claro, desde el punto de vista del biólogo, pues es un experimento como cualquiera. Ya se han hecho experimentos en esta índole muchas veces, ¿verdad? Pues aquellos experimentos de la Unión Soviética al final, de aquel perro que le implantaban otra cabeza, en fin, eso ha habido muchísimos experimentos. Claro. Ahora, esto se puede aceptar, ¿y por qué no? Pues ahí está la cuestión, pues porque yo creo que hay una tradición que se da por consabida de que la estructura antropológica del organismo humano no se puede mejorar, se da ya por terminada. Dirá el biólogo, esto es una fantasía, esto es absurdo, no se puede sostener biológicamente. Bueno, porque aquí no estamos sosteniendo biológicamente, esto lo estamos sosteniendo desde el punto de vista de nuestro interés. El culto de plaga es una cuestión excesivamente práctica. Yo no estoy defendiendo esto desde el punto de vista metafísico, ¿verdad? Que el hombre sea el rey de la creación. Yo no digo nada de eso. Yo sostengo como criterio objetivo y positivo que de hecho el hombre, con todas sus minusvalías, ¿verdad? Ya estudiadas por... Bueno, todo el mundo habrá oído hablar de un movimiento que hubo en Alemania en los años 30, procedente de un anatomista holandés, por cierto, Boll, ¿verdad?, que después influyó enormemente en toda una serie de médicos, muchos de ellos, o filósofos alemanes, en donde la ideología, años 30, la época más o menos del nazismo, 20 y 30, la ideología general considera al hombre como una especie de paso en falso de la naturaleza, ¿verdad?, como un mono enfermo, como un feto que había llegado a un estado de adulto porque, vamos, la posición bípeda, ¿verdad?, el ángulo craneal, en fin, esto saben ustedes muchísimo, y la propia falta de pelo, la de vello, ¿no? De forma que la metáfora famosa de Desmond Morris, ese libro que fue bestseller durante muchos años, el mono desnudo, ahí tienen ustedes como el mono desnudo es una metáfora tan poética como esta que leí antes de la señora Blavianos Arbanitis, ¿verdad? El mono desnudo, fíjense que es una metáfora que es curioso que el libro el mono desnudo, fue considerado como uno de la vanguardia de la etología y de la ciencia etológica. Y sin embargo el mono desnudo es una metáfora literaria, puramente literaria. ¿Por qué? Porque es parte del hecho de que viendo una serie de pieles de chimpancés o de gorilas en un museo y pieles humanas, pues el contraste inmediato es que los hombres no tienen vello, más que en algunas partes de su epidermis, ¿verdad?, mientras que los gorilas, los pófidos, pues tienen mucho vello. Entonces, claro, el mono desnudo, ¿no? Ahí está el mono desnudo, dice, surgió inmediatamente la ocurrencia, dice el hombre, ¿verdad? Podría haberse frenado ese impulso, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque para llamar desnudo esto tenía que llamar vestidos a los otros, ¿no? Pero ¿por qué llamar vestido? ¿Por qué llamar vestido a un animal que tiene vello? Eso no es un vestido, ¿verdad? Es como decir que tengo peluca, ¿no? Tengo pelos, hay poco, pero tengo pelo, no tengo peluca, ¿verdad? Tengo pelo. Y entonces, decir el mono desnudo, pues es un error, porque lo que hay que decir que el hombre es el mono vestido, somos el mono vestido, que no hay ningún animal que se vista como nosotros, ¿verdad? Ni como se han vestido desde los primeros... otra cuestión es por qué nos hemos vestido, es otra cuestión distinta, pero el hecho empírico es el hombre es el mono vestido, somos primates vestidos. Bien. Y entonces el mono desnudo es un error. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la cuestión aquí es esencialmente práctica, que en la biocenosis de que hablamos al principio, en la lucha por la vida, los hombres son débiles, efectivamente son paso en falsa naturaleza, somos un mono lleno de soberbia, ¿verdad?, de debilidad, que no tenemos garras, ni alas, ni uñas, el mito del Protágoras. Pero claro, se olvida que el hombre esencialmente es el grupo, no es el individuo. Ese es el error garrafal, es decir, que no puedes ver al individuo aislado. El hombre es el grupo, es la banda. Y la banda es tan potente, ya desde la época de Atapuerca, es tan potente, pues eso, que de estar siendo perseguida continuamente por todos los depredadores que la rodeaban,
ha llegado a ser, pues esto, la que ha encerrado a todos en las jaulas de los animales. Ese es el criterio objetivo, y eso, por ese criterio, decir, es que no debieran haber hecho eso, es que es una salvajada que hayan hecho esto, es que hay que abrir los zoos, es que hay que prohibir en las facultades de medicina que se haga experimento con los animales, es que esto no debía ser, bueno, no debía ser, pero lo es, ¿verdad? ¿Por qué no debía ser? Se está pidiendo el principio. No debía ser, pero ¿por qué razón? ¿Pero quién ha escrito, en qué sitio está escrito que no debía ser esto? Si es lo que fue desde hace 4 o 5 millones de años, es lo que ha sido. Que no debía ser, es otra cuestión diferente. Aquí está confundiendo lo que ha sido con lo que según algunos debía ser. Debía ser además en contra, según ellos, en contra de la conducta pues constante de lo que es la práctica de la medicina frente a la biología. Por eso digo que la biología y la medicina son pues orientaciones contrapuestas en cuanto a su objetivo, ¿verdad? De ahí la conexión tan constante e inveterada entre el humanismo y la medicina, constantemente, ¿verdad? Por esto, claro, porque el médico sabe esto, lo tiene mamado, porque es eso, es que es su oficio. Y entonces, ser tan humildes, ¿verdad? Y tan generosos de decir, bueno, como estos animales tienen hambre, pues vamos a darles unos hombres para que coman, ¿verdad? Claro, eso tampoco se le ocurre hacer a nadie, más que a Moctezuma lo podría hacer así, o a Darío, ¿verdad? ¿A quién se le ocurriría dar a unos hombres más, aunque estuvieran enfermos, para la comida de las fieras? Eso sería inaceptable completamente. Es una cuestión práctica. Y además, que claro, de aquí viene inmediatamente la prohibición, naturalmente, el vegetarianismo. Prohibido totalmente, como ahora el fumar, ¿verdad? Se prohíbe completamente comer carne, ¿verdad? Porque esto es una salvajada, porque tal. Una salvajada, es que no había decir, pero los colmillos que tenemos son de animales carnívoros. Es que usted quiere enmendar la plana a la naturaleza, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de nuestra dentadura, ¿verdad? Es de animales carnívoros. Entonces, a mí, déjeme de cuentos que somos herbívoros, lo demuestra nuestro esqueleto, realmente. Y entonces no tenemos garras, pero en lugar de no tener garras, desde hace muchísimos millones de años, tenemos hachas que sustituyen a las garras, ¿verdad? Y con las cuales pues hemos podido sobrevivir en la lucha por la vida. Es decir, que es una cuestión esencialmente práctica. Y entonces, el concepto de biosfera, ya termino este discurso, es engañoso, o sea que no va a quedar tiempo de decir nada más. El concepto de... Nada, digo dos palabras. O sea que no es solo dos palabras y termino. Entonces, el concepto de biosfera es engañoso, a mi juicio, porque encubre las verdaderas unidades colectivas de la vida, que son las biocenosis. Y en estas biocenosis, el hombre constituye una población, en el sentido estricto, una población de la misma especie, de especie mendeliana, por una razón también, simplemente porque son fértiles los cruces entre ellos, el concepto de especie mendeliana, son cruces. Los pigmeos con los suecos, pues generalmente son fértiles, y ese es el concepto biológico de especie mendeliana. Por consiguiente, formamos una sola especie a pesar de las diferencias enormes fenotípicas que pueda haber. Y entonces esto y sobre todo la posibilidad de ser fértil, porque lo que importa desde el punto de vista biológico es la fertilidad, naturalmente. Es decir, un individuo desde el punto de vista de la demografía interesa en la medida que tiene descendencia, si no, no interesa, es algo que se pierde, ¿no? Y por tanto la fertilidad es esencial en el conjunto de la vida humana. Por eso digo que cuando se habla de bioética, vemos decir la bioética es biocéntrica, en el sentido el centro es la biosfera, que es totalmente incompatible con decir, no, el centro de la bioética es el hombre, la vida humana, totalmente incompatible. Y esta disyuntiva es la que está sonando continuamente por unos y otros. Ocurre, sin embargo, y por eso seguramente empieza la bioética a acuñarse hacia los años 70, ¿verdad? Pues por estas razones. Seguramente no tengo tiempo de exponerlo porque estoy muy amplio de exponer, pero vamos, los criterios yo creo que hay que tener en cuenta serían estos. Principalmente lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la población, la demografía, sobre todo el desarrollo de la tecnología extraordinaria, ¿verdad? Y de la etología y de las ciencias biológicas y químicas, que explican perfectamente el deslizamiento o la deriva de la medicina a la biología, a pesar de que son incompatibles. Casi una deriva casi obligada, casi la naturaleza de las cosas da. Es decir, el hecho de que en una facultad de medicina o en un hospital
sea imprescindible la colaboración con los biólogos, imprescindible, bacteriólogos, histólogos, etcétera, es imprescindible, pues hace que a pie de igualdad está ahí un laboratorio de biología y un quirófano de medicina. Están ahí, ¿eh? Los dos son catedráticos de la misma facultad o profesores que están igualados, están ecualizados por muchas perspectivas, y entonces somos todo lo mismo, claro que somos todo lo mismo, colaboradores, pero dialécticamente contrarios, ¿verdad? Porque el hecho de que sea imprescindible el avance en todo lo que se refiere a la biología molecular, etcétera, no quiere decir que se vaya hacia lo mismo, no, al revés. Es decir, que hay que frenar continuamente, hay que frenar los avances de otros. Y la prueba es que, desde el punto de vista del biólogo, pues no hay ninguna tasa, como se dice, que se ha hablado mucho a cuenta del doctor Soria, famoso, ¿verdad? Es que la ciencia, no sé si él ha pensado lo mismo, yo he leído alguna declaración hace un par de años diciendo que la ciencia, pues no tiene límites, y nadie puede poner límites a la ciencia. Claro, cuando uno habla de la ciencia es para echarse a temblar también, ¿eh? Porque lo de la ciencia también es una hipóstasis para agarrarse, ¿no? La ciencia. ¿Y quién es esa señora? La ciencia, ¿verdad? La ciencia. Bien. Entonces, y por tanto no hay que poner obstáculos a la ciencia, claro, pero no hay que poner obstáculos, quiere decir que la ciencia biológica, pues seguramente encontraría, como encuentra en cualquier especie animal, encontraría grandes recursos, por ejemplo, en las vivisecciones, claro. Por ejemplo, en estudio de animales. Yo cuando estuve en Salamanca durante muchos años, durante 4 o 5 años, que tenía amigos que eran catedráticos de medicina, pues íbamos allí, años 50, esto hoy sería, creo, imposible. Comíamos en un colegio mayor, allí ideaban estos señores, pues el experimento por la tarde, vamos a ver cómo sube el pH de no sé qué. Cogían a un perro, ¿verdad? Le llamaban al alguacilero a coger un perro, le daban un perro hermoso, lo que fuera, y por la tarde estábamos ahí viendo lo que le hacían al pobre perro, que acababa muerto por la tarde. Bien. Vamos, no sentíamos la menor pena nadie. Bueno, yo desde luego, yo menos todavía. Yo aún el primer día, hombre, pobre perro, me dijo, pero hombre, ¿cómo dices eso? Hombre, es un perro, nada. Ellos hacían sus trabajos, pues muy bien, y aquello. Ahora, ¿qué hubieran hecho esto con los hombres? ¿Qué pasaba? Cuidado, ¿Pero qué quedamos? Si el hombre es un animal, según Linneo, pues sí, pero a ver si haces esto al animal, al hombre. Como lo hacían los nazis, como hacían otros, las vivisecciones en los campos de concentración, claro. Y los nazis son, entre otras cosas, nazis por esto. ¿Y por qué? Porque han roto la barrera que hay entre la biología y la medicina. Es decir, porque hay cosas que no se puede hacer. ¿Por qué? Por razones especulativas, que si somos el rey de la creación, déjese de historia, simplemente porque estamos en la lucha por la vida y formamos un grupo nuestro frente a los demás. Con esto no quiere decir que a los demás haya que tratarlos sin piedad, de ahí no se deduce esto, pero simplemente que yo no me dejo de comer un filete de ternera porque en fin, procede de un animal vivo que tiene todos los derechos. Nadie lo hace, y si lo hace peor para él, ¿verdad? Aunque lo han hecho muchas religiones, como saben, los jainos y tantos otros, ¿no? que son vegetarianos, y aún así los vegetarianos tendrían que sufrir las objeciones de que también los vegetales son vivientes, ¿verdad? En organismos vivos, en la famosa clasificación de Whittaker, ¿verdad? Pues los vegetales, bueno, divididos en hongos, etcétera, protistas, hongos, son vivientes, por tanto no habría que comer ni una sola manzana, ¿verdad? Porque también sería destrozar ahí una semilla. Claro, el llevar al límite esto quiere decir que ya no es la vida entonces, ya no es la vida, no es la vida, ni la vida es el valor supremo, como se dice, porque resulta que nosotros nos comemos las vacas cuando no están locas, ¿verdad? Entonces no respetamos la vida valor supremo. Y la vida valor supremo, dirán, no, si nos referimos a la vida humana. Bueno, alto. Cuando alguien me ataca, ¿verdad? Normalmente, si uno tiene los reflejos y los músculos, pues tú te defiendes. Eso es una reacción etológica normal, ¿verdad? Solamente ya, en casos muy refinados, pues poner la otra mejilla. ¿Verdad? En casos muy refinados, que luego no la pones, pero en fin. Digamos, de hecho, normalmente te reaccionas. Y la reacción consiste muchísimas veces constantemente en matar al otro, a veces sin más remedio. Se dice, es que yo no quería matarle. A mí que me importa que no querías matarle, tú lo has matado, ¿verdad? Es un poco como ese argumento que se da para el aborto, que es un concepto impresionante, que se dice, es que es un hijo no deseado.
Pero bueno, ¿y qué le importa al embrión, al feto que sea deseado o no? Yo no me explico qué tipo de razonamiento. Ese es un hijo no deseado. Bueno, pues que no lo sea, pero eso será cosa tuya, pero el feto tiene sus propios derechos, ¿no? Entonces, que no fuera deseado, ¿a él qué le importa? Por así decir. Haberlo dejado de desear antes, ¿verdad? Es decir, que entonces, eso del hijo no deseado es una pura superestructura metafísica y psicológica sobrepuesta sobre un proceso biológico que es un embrión que está creciendo allí, ¿verdad? Y que a lo mejor tiene 4 o 5 meses, ¿verdad? Y entonces, que no fue deseado, ¿qué más da esto? Que está en la misma línea, ya no estamos metidos ya en cuestiones bioéticas concretas, está en la misma línea del aborto, de decir, no, es que como yo soy dueña de mi cuerpo, ese es el argumento, unos argumentos que se han dado muchas veces, yo soy dueña de mi cuerpo. Es el mismo argumento de la película Está mar adentro, ¿verdad? Una de las películas que yo creo que habría que haber prohibido la censura, pero claro, ahí se ve cómo está el patio, le han dado un Oscar y todo. Y es una de las películas más miserables que he visto, ¿verdad? Y entonces, y no ya por la eutanasia, sino por la justificación de la eutanasia. La justificación de la eutanasia que hacen es esta misma. Dice, como yo soy dueño de mi cuerpo, dice, o le hacen decir a San Pedro, y dice el abogadito aquel que está defendiendo aquel supuesto juicio, ¿verdad? Como soy dueño de mi cuerpo, tengo derecho a matarme, claro. Como soy dueña de mi cuerpo, tengo derecho a quitarme una verruga que me ha salido allí, ¿verdad? Que es un embrión, ¿verdad? De pocas semanas, y más si no me lo impidieran. A mí soy dueña de mi cuerpo. Pero bueno, normalmente, además de esta dueña, también tendrá alguna parte en la propiedad del padre, ¿no? Alguna parte en la propiedad tendrá. Lo cual se ve muy claro cuando el embrión pues es de familia real. Entonces ya la cosa es muy seria. Lo que la reina lleva en su vientre ya es propiedad de toda la nación. Ya no es, ya de ninguna manera puede hacer lo que quiera, es propiedad de toda la nación, es puedo decir. Pero es esto, es el argumento que ser dueño de mi cuerpo supone otro concepto metafísico que lo podría decir muy bien un cartesiano, un filósofo cartesiano, por ejemplo Malebranche. Es decir, de estos espiritualistas que pensaban que el hombre está formado por el alma y el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, en fin, lo sabemos, vamos a ver aquí en la Facultad de Medicina, el cuerpo es el cuerpo, pero además tenemos el alma. Y el alma es un espíritu que está por ahí funcionando en la glándula pineal, está allí sentado, ¿verdad? Y mueve, hasta ahí mueve a los músculos, ¿verdad? Y los espíritus animales entran por unos tubitos, pero llegan allá y ella los dirige. Y entonces, en esta representación de los cartesianos, pues naturalmente el alma puede decir que es dueña del cuerpo, porque lo controla, lo domina. Y dice, lo dice Descartes, dice, y cuando el cuerpo envejece, pues entonces el alma se marcha a otra parte, igual, y deja el cuerpo como un traje que ya tiene. De manera que la muerte no se produce porque el alma se separa del cuerpo, se produce porque el cuerpo se ha envejecido y entonces el alma se ha marchado a otra parte, ¿no? Pero entonces, uno que no sea cartesiano no puede decir semejante disparate. Yo no soy dueño de mi cuerpo, yo soy mi cuerpo. Yo soy mi cuerpo, yo no soy dueño de mi cuerpo. Lo que decíamos el otro día, es que las manos son instrumento mío, no son instrumento, las manos soy yo. Somos nosotros cuando estamos manejando la mano, el cerebro externo de la humanidad, que decían ahora, ¿no? La mano soy yo, no es que sea un instrumento mío, salvo que yo esté sustantivando mi yo, mi ego, mi espíritu, mi mente, mi conciencia, como se quiera llamar, y entonces todo lo demás son instrumentos míos, de donde resultaría inmediatamente pues los proyectos que hacen algunos informáticos hoy día, de que en un futuro relativamente próximo, pues nos habremos convertido en la evolución, ¿verdad?, en grandes cerebros con patas muy pequeñitas, bueno, piernas y muy pequeñitas, grandes cerebros que simplemente mentalmente podemos mover objetos, ¿verdad?, por telequinesia, como fuera, por las ondas cerebrales, y entonces, pues naturalmente aquí no habrá ningún problema en el futuro. Bien, todas estas fantasías, pues yo creo que están en relación con estas metafísicas del medio cuerpo. Bueno, total, ya voy terminando. Todo esto era un comentario para tratar de hacer visible la paradoja de que todo el mundo sabe lo que es la bioética, pero no sabe muy bien lo que es. La sabe, pero de un modo muy oscuro y muy confuso.
¿Por qué? Pues porque la confunde con la ecología, porque no distingue o no aclara o no toma partido entre la bioética biocéntrica o antropocéntrica o antrópica o anantrópica, porque no distingue biología y medicina, y porque suele decir, por la tipología misma, dice, bueno, la bioética es, sencillísimo, bioética es la ética aplicada a la vida. Y otros dicen, no, la ética aplicada a la medicina. Es una cosa muy parecida a cuando, esto me ha pasado a mí estos años, a cuenta de un libro que publicó sobre la televisión, pero vamos, esto lo he visto por toda España, y además esto no hay quien lo corrija. Le preguntes a cualquier individuo, ¿qué es la televisión? Dice, hombre, televisión, televisión, ver a lo lejos. Y ya está, es un aparato para ver a lo lejos. Pero oiga usted, si usted mira para la luna, ve a medio millón de kilómetros a lo lejos y sin televisión. Ah, bueno, yo no quería decir eso, pues no lo diga. Claro. Es que no quería decir eso, pues no lo diga. Pero sigue diciendo, y lo han dicho estos sabios que han nombrado ahora, estos sabios de la televisión, algunos de ellos colegas míos, pero los conozco de cerebro, ¿verdad? Los conozco de estudiantes. Éramos con discípulos y conozco muy bien cuáles son sus poderes, ¿verdad? Pues estos siguen diciendo que la televisión es para ver a lo lejos, así como suena, como si no se hubieran enterado. Y entonces, pues, bioética, pues la ética aplicada a la medicina. Bueno, pero vamos a ver, aplicada a la medicina y otras cosas que no son la medicina, claro, como estamos viendo. Y además que muchas de las competencias de la bioética no son médicas. Por ejemplo, quizás de lo que más rápidamente se puede explicar. Por ejemplo, una lista de espera de un hospital, uno de los problemas bioéticos. Hay una lista de espera en un hospital. Entonces el comité de bioética, pues naturalmente elige a ver quién va a ser nombrado en esa lista, ¿verdad? Por 1000 variables que hay, pues años de vida que le queda, calidad de vida, probabilidad de éxito de la operación, por justicia social se aplican los principios de rol, la teoría de la justicia, bueno, entonces, después de una serie de variables deciden ¿verdad? Bien, Este acto fundamental, sobre todo en una sociedad ya tan desarrollada, donde la demanda de servicios médicos es creciente, basta ver a un hospital, está todo lleno constantemente, pero totalmente lleno sin cesar. Entonces, este acto de escoger el puesto que a uno le corresponde a la lista de espera no es un acto médico, es un acto político o moral, es un acto esencialmente político o administrativo, como se quiere llamar. ¿Por qué? Porque las variables que intervienen tienen que ver con la justicia, tienen que ver con las probabilidades de tal y tal, ¿verdad? Pero eso ya rebasa la medicina. Rebasa la medicina, es otro tipo, eso ya tiene que ver con la moral, tiene que ver con la política. Entonces es biopolítica, biomoral, no es bioética. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que cuando hablamos de ética, pues constantemente confundimos también la expresión. Ayer mismo vi en televisión, de los periódicos vino, el gerente de la Boeing, esta famosa empresa, ¿no?, multinacional, que por lo visto le han descubierto sus jefes un lío con una secretaria, ¿verdad? Y entonces lo han destituido, claro, porque como sabemos, son muy puritanos en Estados Unidos. Han destituido esto por falta de ética profesional. Hombre, yo no sé si tenga que ver eso con la ética, ¿verdad? Que el señor tuviera una amiga que era secretaria, eso tendrá que ver con la moral, no con la ética. ¿Y por qué? Le reprochan es que él dictó la norma que prohíbe eso, que se ha aplicado a sí mismo. Sí, pero esto ya sería por perjuro o por que fuera, pero sí, también es verdad. Pero bueno, la fórmula que salía era por la falta de ética. ¿Qué pasa aquí? Porque estamos en lo mismo. Todo el mundo habla de ética y de moral. Y la diferencia es enorme, la diferencia enorme, en dos palabras. Cuando se habla de ética, y esto se puede hacer encuestas abundantes, yo he hecho muchas en tiempo. Cuando dice, es que esto no es ético, dice alguien, esto no es ético, quiere decir, es que esto no debe ser así, es que yo lo hago por ética, es decir, yo no lo hago porque me lo mande la ley, porque me van a poner una multa, ¿verdad? Yo no me salto un semáforo por ética, es decir, yo no me lo salto no porque me lo mande el guardia que está ahí con la multa, ¿verdad?, sino por ética. Bien. Aquí hay una confusión tremenda debida a Kant y a todos los kantianos
y entre ellos el señor Diego Gracia, que ha introducido aquí la escuela bioética de esta historia, ¿no? Bueno, y anda por ahí campeando como si fuera un idealista alemán de hace 2 siglos, ¿verdad? Bien, y acabo, como le permite decir muchas cosas en alemán, pues entonces ya esto le da un gran refuerzo a su oficio. Entonces aquí se está confundiendo lo que Kant hablaba de la moral autónoma y la heterónoma, ¿verdad? Decía, la moral autónoma es la que brota de la propia conciencia, el imperativo categórico, la propia conciencia. Pero ¿quién es esa señora, verdad? La propia conciencia. La propia conciencia del idealismo dice que mi conciencia me impone la norma del imperativo categórico, que no sabe cuál es, no se puede saber, porque cada cual tiene que inventarla, ya es la segunda parte, ¿verdad? Obra de tal modo que la máxima de tu conducta pueda ser lo universal. ¿Y cuál es la máxima de mi conducta? Pues claro, Hitler dirá, la máxima de conducta la matar a los judíos, claro, porque así me hago yo, así me realizo. Así me realizo. Entonces, claro, esa norma subjetiva llevada a lo universal da lugar a esto. Entonces, y esto se diferencia, lo que hago yo por mí mismo, la norma autónoma, de lo heterónomo, que es lo que me impone hacer el Estado, la sociedad, lo que fuera. Esto naturalmente supone lo de autonomía y heteronomía, que eso es una... Bueno, eso no tenemos tiempo aquí de criticarlo, pero en fin. Lo que quiero decir es que quienes entienden que la ética es algo que sale de mi conciencia, en todo caso tendrán que reconocer que la conciencia la conocerán ellos, pero no los demás, ¿verdad? Que a mí me diga, es que mi conciencia, me digo, a mí que me importa mi conciencia. Yo recuerdo y oye, pero tu conciencia no es razón suficiente, explica un poco lo que explica. Dice, no, somos personas mayores y no hace falta explicar. Yo le dije, y perdón, le dije literalmente, tu conciencia es una mierda entonces. Claro, una conciencia que dice, no, yo no explico, esa es mi conciencia, no te tomas bien, hombre. O sea, eso es comodísimo, ¿no? Y entonces, esa conciencia naturalmente no se puede. Bien, entonces, la redefinición que nosotros utilizamos de ética y moral, que además está fundada en la tradición, es esta, que la ética, que viene de ethos, en griego, que viene a ser algo así como el carácter, como esto, la ética tiene que ver esencialmente no con el origen, sino con el objetivo de la norma. Y la ética es sobre todo algo que se dirige a la salvaguarda del cuerpo, a salvaguardar el cuerpo. Esa es la definición materialista de ética. La ética es la conducta que tiende a salvar el cuerpo propio o de los demás. Y por eso las virtudes éticas fundamentales, la virtud ética fundamental es la fortaleza, que se divide en dos, cuando se dirige a lo mismo, es la firmeza, de viene la enfermedad es la infirmitas, ¿verdad? La enfermedad es lo que falta de firmeza. Y cuando es la firmeza de los demás es la generosidad. Son las 3 famosas virtudes de Spinoza. Entonces, la ética, naturalmente, tiene como objetivo el salvaguardar la vida de los demás y, naturalmente, pues, es una conducta ética, según esto, para poner el ejemplo más inmediato que se te ocurre, que cuando vas por una carretera y ves un individuo desangrándose en la carretera, éticamente tienes que dejar atenderle, ¿verdad? De hecho, además, si no lo haces ahora ya, pues te ponen una multa. Y por lo menos no das parte de que haya alguien desagrando. Si tú pasas de largo... Son los delitos de omisión. Claro, son delitos de omisión. Claro. Pero que normalmente eso es un delito ético. Pero que no que saldrá de mi conciencia de lo que sea. Pero eso es ética. ¿Por qué? Por el objetivo de llevar. ¿De dónde sale a ti? Pues a lo mejor por el medio que te pongan multa de omisión. Pero de hecho tienes que hacerlo. ¿Y qué es la moral? Pues la moral es el grupo, no el individuo. Mors moris las mores son las costumbres del grupo. La moral es todo el conjunto de normas que buscan la salvaguarda del grupo, la banda, la familia, el sindicato, la nación, lo que fuera, el grupo frente a otros grupos. Y entonces ocurre, y esta es la paradoja, la dialéctica, que muchas veces las normas morales y las normas éticas están en conflicto. Eso es lo que ocurre, que están en conflicto. Que una norma ética muchas veces está en conflicto con la norma moral. Por ejemplo, antropológicamente hay ejemplos a montones, pero el ejemplo más claro es el de la vendetta, la institución de la vendetta de Sicilia y otros muchos sitios, y de España, entre los gitanos y otros muchos sitios, es que cuando hay un asesinato en un individuo que pertenece a un grupo, a una familia, por ejemplo, a un clan, entonces es la familia quien tiene que dar la respuesta, no es el individuo, es la familia, porque es la familia la que tiene que reparar esta agresión.
Y entonces, ¿por qué? Porque es la moral, es una moral. Entonces, la moral es algo distinto de la ética que muchas veces pueden ir interceptas, pero otras veces no. Por ejemplo, la deontología, lo que se llama deontología, incluyendo la deontología de los colegios médicos. La deontología son normas morales antes que éticas, porque son normas que van buscando la salvaguarda de la profesión, claro, y así sucesivamente. Entonces, claro, cuando se dice bioética, ¿en qué sentido se toma ética? ¿Se toma en sentido de ética o de moral? Cualquiera sabe, ¿verdad? Ninguno, ¿no? Ética se toma porque me lo dicta mi conciencia, mi imperativo categórico. ¿De qué está usted hablando entonces para hablar de bioética? Y luego las razones por las cuales alguien hace un dictamen de una cosa a otra, pues pueden ser más o menos prudentes o acertadas, pero las razones por las que se dicen, por ejemplo, si un testigo de Jehová dice que no le inyecten sangre o le hagan una transfusión, ¿verdad? Porque se lo ha mandado Jehová, o si dices no matarás porque lo ha mandado Yahvé, ¿verdad? No matarás, ¿por qué? Esto es común, ¿eh? Porque lo ha mandado Yahvé, Dios. ¿Y quién es el Señor? Yahvé, ¿verdad? ¿Y eso quién es? Porque lo ha mandado Yahvé. Pero, y esa es la razón de no matar, de otra, ¿eh? De otra. Es que no es ético. Hombre, déjese de historia, ¿verdad? De otras razones. Y entonces resulta que todas las explicaciones que son en casos concretos, cuando se habla de bioética, pues es una impostura, una total impostura, porque no hay bioética. Si veis que la bioética dice, es como cuando si veis que la filosofía dice, bueno, ¿qué filosofía? Sí, filosofía hay muchas, ¿verdad? Adjetívela, diga la filosofía estoica, la filosofía materialista, la idealista, adjetívela porque filosofía no es nada. Pues bioética es lo mismo, adjetívela, diga qué tipo de bioética está usted pensando, bioética musulmana, bioética cristiana, bioética espiritualista, diga lo que es, porque si no es fingir que hablamos la bioética como hablamos de la termodinámica, ¿verdad? Donde hay un cuerpo de doctrina más o menos consensuado y admitido, donde puede decir según el segundo principio de la termodinámica, pero aquí, según el primer principio de la bioética, del informe Belmont, pues es el principio de autonomía. Por ejemplo, excuso decir qué principio, kantiano, el principio de autonomía. Y se quedaron tan anchos, claro, estos individuos oyeron campanas de Kant y les puse decir la autonomía, claro, eso, la autonomía, ¿verdad? Claro, autonomía supuesto que no tiene sentido, porque la autonomía es autónomo, darse la propia ley. Una ley es esencialmente universal. Entonces, ¿cómo puedo ser autónomo, darme mi propia ley a uno mismo? La autonomía tendrá sentido cuando el autor en cuestión pues se refiere a un grupo, como puede ser una comunidad autónoma de ahora. Entonces, que las leyes de esa comunidad no son dadas por otra comunidad distinta. Entonces, ahí tiene sentido autonomía cuando estamos hablando socialmente, pero individualmente autonomía no tiene ningún sentido, es una pura metáfora. Bueno, voy terminando porque esto es inacabable, como ven, de manera que yo espero que por lo menos pues algunas ideas hayan quedado más oscuras que estaban antes, sin nada más. Vamos a abrir ahora turnos de preguntas para todos los que quieran participar, así que bueno, no sé quién quiera empezar o quién. Sí, no. Sí. Yo le pediría al profesor Gustavo Bueno que, bueno, ya que ha dicho que hay varias corrientes de bioética, que no es ninguna unidad, y en caso de ser una unidad es una unidad polémica, que esbozara rápidamente las reglas y principios generales de la bioética materialista, cosa que, bueno, que en el libro sí hace, pero aquí no dice. Claro, sí. No, si tiene razón, si yo ya he sido pues una especie de prólogo, ¿verdad? Lo que nosotros nos hemos propuesto en este libro, en estas publicaciones, ha sido, vamos a ver si se entiende, ha sido no enseñar a la gente lo que debe ser la bioética. Porque discurso de decir, doctores tienen la Santa Madre Iglesia, ¿no? Es simplemente tratar, que en principio no puede ser aspiración más humilde, por una parte, tratar de organizar las prácticas ordinarias de la bioética, de lo que se llama bioética, según algunos principios que fueran universales y que fueran coherentes, que fueran constantes y coherentes, ¿verdad? Un poco por lo que pasa en cualquier otra disciplina, pues
los principios de la mecánica, pues sistematizarlos, pues todos estos vienen del primer principio, del segundo, del tercero, de la combinación de unos con otros, ¿verdad? Porque es la única manera de poder establecer un poco de orden entre los fenómenos y poder luego, pues, tratar de controlarlos. Pues de eso se trataba aquí. Se trataba de establecer unos principios que se fundasen no en ideas metafísicas, sino en las ideas del materialismo filosófico, claro. Claro, primer principio, bueno, no es llamado así. Distinguimos principios y reglas. Principios y reglas. La distinción es muy abundante, viene desde los derechos romanos, en fin. La distinción que aquí utilizamos es la siguiente, para que se vea que no es hablar por hablar. Vamos por lo menos a dar un criterio. Los principios son los que no tienen excepciones. Los principios son normas sin excepciones. Porque lo que se llaman excepciones muchas veces no son excepciones. Eso es simplemente la composición de un principio con otro. Ejemplo, si yo supongo el principio de la ley de la gravedad, que todos los cuerpos van hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces tiro una piedra para arriba, o un avión dice, está incumpliendo, es una excepción a la ley de la gravedad. Hombre, pues no es una excepción. Allí está la ley de la gravedad trabajando. O bien, otro ejemplo todavía más sencillo. Si la ley de la inercia pues dice que un móvil tenderá a mantenerse en movimiento uniforme y rectilíneo, ¿verdad?, indefinidamente, entonces los planetas, como quiera que describen órbitas elípticas, dirían están siendo una excepción a la ley de la inercia, la primera ley de Newton. Pues no hay ninguna excepción. ¿Por qué? Porque la ley de la inercia está combinada con la ley de la gravitación. Y entonces de la composición de esas dos leyes resulta la trayectoria elíptica. Y entonces, ¿por qué? Porque un principio aislado no funciona nunca. Un principio aislado nunca funciona. ¿Por qué? Porque un principio aislado se produce lo que los lógicos llaman la idempotencia. El principio A, nada más sale A es igual a, y sabe siempre lo mismo, ¿verdad? Y para que un principio sea fértil, tiene que componerse con otro. Esa es la cuestión. Bien. Entonces, las formas de composición... Entonces, un principio no tiene excepciones, claro, por definición. No puede tener excepciones. Sería absurdo, por ejemplo, que si establecemos el teorema de que todos los triángulos, los ángulos valen 2 rectos, pues dijera, este vale 4 rectos, ¿verdad? O menos de 2 rectos. Es imposible, no caben excepciones. Pero la combinación de principios y la aplicación a los fenómenos determina, pues, muchas situaciones variables, ¿sí? Una combinatoria que no es tan rígida, y entonces se adoptan unas reglas que en líneas generales pueden mantenerse, pero que tienen excepciones continuamente, ¿no? Esas son las reglas. Bien. Pues entonces, aquí nos hemos preocupado de establecer unos principios de la bioética materialista que sean pertinentes, que sean fértiles, que sean eficaces, y después unas reglas que acompañen a cada principio en combinación con otro. Bien, nos hemos guiado principalmente por el plano sintáctico, es decir, según el cual toda disciplina sintácticamente se puede considerar como distinguida por términos, relaciones y operaciones. Aritmética, el ejemplo que todo el mundo conoce. En la aritmética de los números naturales, los términos son los números 1, 2, 3, 4, ¿no? Las relaciones son igual o menor que. Y las operaciones son, pues, la suma, la resta, la multiplicación, la división de los números racionales. Entonces, con estos 3 aspectos, términos, relaciones y operaciones, pues se construye toda la aritmética, ¿verdad? Pues un poco guiados por esta estructura nosológica de una disciplina, pues nosotros hemos distinguido aquí en otros lados principios de los términos, principios de las relaciones y principios de las operaciones, ¿verdad?, dentro de la bioética. Presuponiendo siempre que estamos en bioética antrópica, es decir, que ponemos al hombre como centro de la bioética, que además no es bioética, como he dicho, es biomoral, biopolítica, es decir, una disciplina que no sabemos lo que es, ¿verdad?, pero que es una disciplina que ha aparecido empíricamente, como ha tenido que aparecer por razones prácticas urgentes, porque había que decidir, por razón principalmente de que los enfermos han dejado de ser enfermos, primero por razones del avance de la medicina, de la biología, ¿verdad? Solamente todo organismos, pero por el avance de la sociología o la transformación de la sociología también, los enfermos ahora son consumidores. Somos consumidores de quirófano o de bisturí o de lo que fuera. Y entonces como consumidores tenemos que firmar. El otro día yo firmé, realmente que tiene mucha gracia, ¿verdad?
hay que firmar el informe de consentimiento informado, ¿no? Pero cuando te van a hacer, vas a entrar al quirófano, tienes que decir consentimiento informado. Bueno, y si está en coma, bueno, pues que firme un representante. ¿Y quién es el señor? Bueno, es un familiar. Bueno, a mí me agrada mucho escuchar decir esto, porque eso confirma que la unidad es el grupo y no el individuo, ¿verdad? Porque resulta que el que tiene que formar es un representante. Y si es un menor también. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? Pero sin embargo, el principio del consumidor, claro, en la sociedad de mercado, en la unidad es el individuo que consume. ¿Vale? Y la medicina, claro, la medicina como la alimentación, pues es un arte que se aplica a los individuos. Es decir, la medicina social es una metáfora, otra cosa diferente, ¿no? La medicina social, eso es el derecho. En la famosa división de las facultades que se hacía en la Edad Media, había facultades superiores e inferiores. La facultad inferior era de filosofía y ciencias, filosofía natural. Y las facultades superiores era la salud del cuerpo, la medicina, la salud de la sociedad, que era el derecho, y la salud del alma, la teología. Era la salud populi, ¿verdad? Pues entonces, aquí la salud del individuo, bien. Por tanto, el individuo es el consumidor. ¿Por qué? Porque la medicina va al organismo individual. Y del mismo modo que la alimentación. Cuando la FAO distribuye alimentos, los distribuye socialmente, no, tienen que ir a la boca de los hambrientos que están en África o en Asia, ¿verdad? Va a la boca de los individuos, igual que la medicina. Entonces, los principios de los términos serán los individuos corpóreos, los individuos corpóreos son los términos. Entonces, aquí tenemos que tratar asuntos muy importantes, pues por ejemplo, si estos individuos son autónomos o autodeterminados, que les puse decir, es imposible hablar de esto ahora, ¿no? Que es la autodeterminación, si son libres o no son libres, la autodeterminación. Nosotros pues desistimos de considerarlos autónomos, por las razones que he dicho antes, son autodeterminados, pero en fin, esto es una cuestión de... Si los términos son también individuos o parte de individuos, partes formales de individuos. Partes formales son aquellas partes que solamente proceden del todo. Un ejemplo rápido. Si yo rompo este vaso en 1000 fragmentos, ¿verdad? Las partes de este fragmento, y de forma que no llegue a hacerse polvo, ¿verdad? Si se hace polvo, que luego a las moléculas de cristal que hay aquí, o todavía de elementos químicos que puedan ser varios, ¿no? De sílice o lo que fuera, que estas moléculas ya no son partes formales, son partes materiales. Pero si quedan los fragmentos, quedan de forma que los puedo reconstruir, y son partes que vienen después del todo, porque antes no existían, pues una es la que me quede por aquí, otra allí. Entonces, estas partes formales las puedo reconstruir. Ejemplo en el organismo. Si yo tomo un organismo y empiezo a dividirlo, a hacer un análisis químico y lo reduzco, pues eso, a 40 gramos de carbono y 3 de isógeno, entonces son partes materiales. Pero si yo en el despiece anatómico pues obtengo dedos y brazos tal, y todavía más, y luego al orden molecular, y luego a las moléculas de ADN, etcétera, que son también individuales, entonces esas son partes formales, Entonces, una de las cuestiones esenciales de la bioética sistemáticamente hay que plantear es los términos que son individuos orgánicos o también partes formales, evidentemente partes formales. ¿Y de quién son las partes formales? Ya no son del individuo. Una de las tesis centrales de la bioética materialista es que los términos es el individuo en cuanto parte de un grupo, es decir, que se opone a toda la orientación generalmente de las economías liberales y de mercado de que es el individuo el consumidor, no es el grupo. Y el individuo es simplemente alguien que está dentro del grupo. Por esta razón fundamental, que es la más importante a mi juicio filosóficamente, porque nosotros no somos seres humanos a través de la humanidad, como supone la Declaración de Derechos Humanos, ¿verdad? Todos los hombres nacen libres, mentira para nacer libres, eso sabe usted eso, ¿verdad? Todos los hombres nacen libres, ni hablar. Y entonces, ¿por qué? Pues porque los hombres no somos hombres porque pretendemos a la humanidad, pero ¿eso qué es la humanidad? ¿Pero dónde está la humanidad? Se dan cuenta que abstracciones de carácter teológico y metafísico, la humanidad, pero si la humanidad, ¿qué es? ¿Cuándo apareció la humanidad? En Atapuerca. ¿Cuándo apareció la humanidad? En la época del hombre de Heidelberg, en el Australopiteco. ¿Dónde apareció la humanidad? Pero eran unas bandas que estaban allí de primates que iban evolucionando. ¿Dónde está la humanidad? ¿Pero qué es la humanidad? La humanidad es un concepto muy tardío, de ayer, ¿verdad? Un concepto muy tardío.
y además el cuadro tan tardío que tiene nombres, ¿vale? Que tiene nombre y apellido, son más o menos hacia el siglo III a.C., los estoicos y demás empezaron a hablar de la cosmópolis y después los cristianos, pero no, la humanidad es un concepto totalmente metafísico. Entonces, yo no soy hombre porque pertenezco a la humanidad, porque no sé quién es la señora. Yo soy hombre ante todo, también en contra de la Declaración de Derechos Humanos, porque el hombre que hablamos no tiene ni sexo, ni lengua, ni religión. Entonces, ¿quién es este? ¿Verdad? Es un individuo que no tiene ni sexo, ni lengua, ni religión, ni no sé, ni familia, no tiene nada. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una abstracción que fue útil, necesaria, después de la Segunda Guerra Mundial, pues para poder un poco establecer unos mínimos en una sociedad donde se había hecho una mezcla de culturas de diferentes confesiones, donde uno podía invocar los principios del islamismo, del cristianismo, porque había, o budistas, porque era de todo. Entonces había que establecer una norma común, que Maritain, que fue uno de los que estuvo en las comisiones estas, lo dijo con una expresión muy bonita, muy eficaz, que yo la cito mucho porque está sacada de la propia realidad. Maritain fue un judío francés que era judío, luego se hizo cristiano y que estuvo a punto de ser papa, aunque no era cura, ¿eh? Pues Maritain dice en unos comentarios que tiene a la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice: estaremos todos de acuerdo en los derechos humanos con tal de que no preguntemos las razones, ¿verdad? Como empecemos a preguntar por qué, entonces vamos a únicamente a ver si nos ponemos de acuerdo en esto. Pues entonces, uno de los principios, de los términos es esto, que no solamente el individuo pertenece al grupo, sino que las partes formales del individuo también forman parte del campo de la bioética y que no pertenecen al individuo, pertenecen al grupo, cualquiera que sean los límites de este grupo. Esto de la cuestión de los trasplantes, Es decir, una parte formal se puede trasplantar, cosa que hace 100 años esto ni se contemplaba, ¿verdad? Se puede, más que en el milagro de Calanda y cosas así, de vez en cuando, ¿no? Es decir, los trasplantes, pues resulta que es una parte formal, un hígado, un bazo, o simplemente unas células, o lo que se trasplantan a otras, porque en principio son de un tejido común del grupo, y por tanto son también unidades bioéticas. Relaciones, pues relaciones de individuos con partes formales, etcétera, en fin, imposible. Y operaciones, pues hasta dónde llegan las operaciones bioéticas, hasta qué punto se pueden construir nuevos individuos, lo que hago yo al empezar, hasta qué punto tenemos que atenernos a operaciones que vuelvan a resultar organismos humanos ya canónicamente establecidos, hasta qué punto están prohibidas en bioética las operaciones orientadas a obtener nuevas morfologías, ¿verdad?, de especies que no sean las canónicas, y así sucesivamente. De manera que, y luego, y estos principios yo los he procurado aplicar aquí, pues a 5 casos, pues una aplicación muy, que yo pensaba haber contado alguno, pero no hay tiempo. Pues a 5 casos bioéticos que son el aborto, los hermanos siameses, que es uno de los puntos más que los bioéticos huyen del asunto como pueden, porque aquí es donde se ve la fuerza de los principios. Hagan la prueba y en cualquier tratado de bioética, a ver si habla de los siameses y si habla, a ver lo que dicen. Aquí sí que es la prueba de fuego, allí no sabe lo que decir, en general no sabe lo que decir. Claro, porque es esto, que es un... dicen, es que son muy pocos. Madre mía, son muy pocos. Es como si dijeran, no, he encontrado un triángulo que vale 170 grados. Dice, bueno, es uno solo, ¿verdad? Porque si a uno solo ya tiene usted bastante, ¿verdad? Pues esto, los siameses, el significado, bien, la clonación, la tolerancia de una huelga de hambre a muerte de presos políticos o terroristas, y la eutanasia de la perspectiva bioética. Sí, lo de la huelga de hambre fue un debate nacional, que hubo año 90, me parece. Hubo un debate nacional sobre unos miembros del Grapo, ¿te acuerdas? Año 90, en Zaragoza, que se quedaron en huelga de hambre con objeto de que liberasen a los demás presos políticos del Grapo que estaban. Entonces, en Inglaterra hubo también respeto a unos presos de vida. Sí, a lo mismo. Sí. Entonces, huelga de hambre a muerte. Entonces, claro, natural, se organizó una polémica nacional, allí intervinieron todos los hombres más sabios de nuestro país, ¿verdad? Y a mí me pidieron mi opinión, yo les mandé
Y porque generalmente las opiniones eran, a mí me parece que no porque es una barbaridad, a mí me parece que sí porque tienen derecho a morir, porque no sé qué, eran cosas de estas opiniones, ¿verdad? Y yo era el mundo, yo le dije, bueno, yo estoy encantado, pero si me dejan razonar un poquitín el asunto. Y eso significaba que ocupaba un poco más que el resto, lo que está aquí, porque esto es la reproducción de todo el mundo. Y nada, se lo mandé y esto es con el curso de decir. Difícilmente he recibido más insultos que por esto, insultos por todos lados. Y yo aplicaba estos principios más o menos. Que en dos palabras era esto, bueno, vamos a ver, unos individuos que están en un hospital, en una cárcel, en un hospital, a huelga de hambre y muerte. Y entonces han pasado ya varios días, están debilitándose y el problema es, entonces no había comité de bioética, pero lo mismo, ¿qué hacemos con esto? ¿Les alimentamos a la fuerza para que no se mueran o los dejamos morir? ¿Claro? Pues claro, generalmente esto pues se resuelve, digo, pues no, es que tienen derecho a morir, porque el derecho a morir, tal y cual, porque la dignidad de todo esto, bien. Pues había que empezar a dividir, a separar supuestos, situaciones, claro. Pues por ejemplo, supongamos que estos individuos, primera disyuntiva, que estos individuos dicen que van a morir, pero por ficción, porque es simplemente para que el alcaide, que llamaba yo, para que el jefe de la cárcel, pues diga, bueno, pues ya en libertad os alimento, pero ya habéis sacado a los presos, a los compañeros, ¿no? Es decir, que era un caso de teoría de juego. Ellos están fingiendo que quieren morir, pero no quieren morir, ¿verdad? No quieren llegar hasta la muerte, pero quieren llegar hasta el extremo de que liberen a sus compañeros que han ganado la partida. Y el alcalde, bueno, el director de la prisión, pues dice el gobierno dice, yo sigo adelante, ¿verdad?, hasta que se rindan. Claro, en este juego, cuando empiezan a pasar unos días, ya se acabó. Y además es muy difícil saber si quieren o no quieren, pero en fin. Pero supongamos que efectivamente se sabe, por lo que fuera, que quieren realmente ir a muerte, en la huelga de muerte. Entonces, yo introducía, que esto es lo que más molestaba, esta hipótesis. Había que introducir, en virtud de su libertad, dicen, ellos quieren hacer una huelga de hambre a muerte, en virtud de su libertad. Por tanto, hay que respetársela. Digo, bueno, alto. Vamos a ver, precisamente porque yo no creo en la conciencia, en esa conciencia subjetiva. Vamos a ver cómo se ha formado esa conciencia de la muerte. Primera hipótesis, supongamos que estos individuos, que entonces estaba muy de moda aquello, que estos individuos dicen que han recibido instrucciones de la República Socialista de Ulmo, del planeta Ulmo, ¿verdad?, que les han dicho, los del planeta Ulmo, les han dicho que si hacen huelga a muerte se va a instaurar inmediatamente una república colectivista en toda la Tierra, ¿verdad? Si realmente fuera esta hipótesis lo que les mueve entonces no son nada respetables. Lo que había que mandar rápidamente a algunos psiquiatras, ¿verdad?, para hacer un informe de delirio y rápidamente darles de comer para curarles, claro, porque si no sería... Entonces realmente hay que empezar a ver las razones por las cuales se llegan a esto. Y ahora, vamos a suponer que no es este delirio, sino que tienen pues aspiraciones más racionales, vamos a decir. Bien, entonces ellos han tomado la determinación, en virtud de su libertad, han tomado la determinación de seguir hasta la muerte, en la huelga de hambre. Muy bien, pero aquí otra vez es la sacralización de la conciencia. Ellos han tomado la determinación de su libertad, pero su libertad, precisamente por su libertad, puede hacerles cambiar esa determinación en un momento dado. Pues bueno, pues ahora no quiero, porque si no estarían encadenados a su propia actitud. Ahora no quiero. Y entonces, pues hay que dejarles, pero cuando llega ya a un extremo que es irreversible, porque ya no pueden desdecirse por el estado de debilidad y de inconsciencia que van tomando, entonces hay que alimentarles. ¿Para qué? Pues para que vuelvan a tener otra la determinación y volver a tomar la determinación de morirse, ¿verdad? Entonces hay que alimentarles, que vuelvan otra vez a poseer sus facultades y entonces pueden decir, y así hasta que se mueran. Y entonces, claro, esto irritó muchísimo, porque claro, pero en fin, todo lo demás yo también les insultaba, ¿verdad? Y quedamos empatados. Bueno, pues nada. Ahora se pretendió que Vera, el que se apropió de los fondos, iba a hacer una huelga a muerte, que lo apoyó Rodríguez Ibarra, diciendo que era serio y tal, pero luego se ha visto que no, que no estaba dispuesto a morir. Sí, sí. Bueno, pues no sé si hemos terminado ahí. Es que
no entendí muy bien la confrontación entre las materias o los objetivos de la biología y la medicina y los límites, porque por lo que he querido entender dijiste que aunque a veces las técnicas que se podían utilizar en medicina venían de la biología y viceversa, los objetivos eran distintos. La medicina tenía un objetivo más inmovilista o antropocéntrico, en el sentido de la invariabilidad del ser humano tal cual está, ¿no? Y de intentar preservarlo como está el máximo tiempo posible, que viva más años y con las mismas facultades, y que parece ser que la biología lucha más en el sentido de la mejora de... No, yo no he dicho yo. No, es como hablas tan deprisa es natural. Yo no digo de la mejora, no, que va. En principio se podría redefinir la diferencia diciendo que la biología es originalmente especulativa, es como lo es la astronomía. Es decir, la astronomía en principio hoy ya no, pero todavía sigue siendo. La astronomía lo que quiere es describir las constelaciones y los agujeros negros sabiendo que no puede intervenir en ellos. Hoy día, pues sí, hay intentos, pero nada, eso es fantasía. Un poco la biología lo primero que tiene como disciplina especulativa es ver lo que pasa, ver cómo ha sido la evolución. No puede mejorar el Jurásico o el Cretácico, porque ya ha ocurrido, es ver lo que ocurre y hacer predicciones de lo que ocurre, sencillamente, y ya es bastante, es hacer una cartografía de qué es la biosfera, ¿no? Y de cuál ha sido, en principio no mejorarla. En cuanto empieza a mejorar, a introducir la mejora, pues ya es veterinaria o es agricultura, es técnica de cultivo, de mejora de cultivo, ya no es biología exactamente. Entonces la biología como ciencia, es una ciencia esencialmente especulativa. Mientras que la medicina, que tradicionalmente se llama arte, es un modo de hablar, una técnica, como quieras, la medicina es esencialmente práctica. Y la biología, ahora añado, no solamente especulativa como lo podía ser en tiempo de Teofrasto, ¿verdad?, o de Aristóteles, sino ahora la biología es evolucionista. Es decir, entonces contempla que la vida está cambiando, evolucionando. Y esa evolución no tiene por qué ir a lo mejor. Eso fue la idea de Spencer, y de Darwin no, porque la palabra evolución la inventó Spencer, no Darwin. Darwin la cogió a regañadientes. Y Spencer sí que la veía en el contexto de la evolución hacia lo mejor, el progreso, la idea de progreso que había empezado en el siglo XVIII, ¿no? Entonces sí, toda la biología evolucionista del siglo XIX y parte del XX era una biología del progreso, ¿eh? Pero esa idea de progreso que dejó completamente, se dejó al lado, porque hay un libro muy famoso de Stein, ¿verdad?, El fin del progreso. En fin, esto, casi ningún biólogo habla de progreso ya, en el sentido que yo conozco, habla de otras cosas, ¿no? ¿Por qué se puede decir que ha progresado, pues qué sé yo, el caballo con la famosa ortogénesis de las uñas de caballo? Porque por razones mejor, está más adaptado, pero está más adaptado según el medio en el que vive, pero eso, progreso en general no tiene sentido. Y además, ¿qué puede decir que ha progresado los insectos con respecto a los vertebrados? Es decir, que no, eso, la idea de progreso tiene sentido cuando se aplica a una misma línea, pues, por ejemplo, velocidad del transporte. Pues sí, velocidad de transporte de instrumentos humanos, efectivamente hemos mejorado con el AVE y con los aviones con respecto a los carros o al caballo, de lo que hacemos por kilómetro, bien. Ahí tiene sentido el progreso. Ya en arte ya no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene decir que Velázquez es un progreso respecto yo que sé, del Bosco, ¿verdad? Pues sí, que se ha inventado la perspectiva, pero es otra cosa diferente. Bueno, pues en ese sentido quiere decir que la biología, en principio, es una disciplina especulativa, exploratoria, y como exploratoria combinatoria. Es decir, que en principio ensaya todo tipo de combinaciones que se le pongan allí a la mesa de laboratorio. Allí hace todo lo que se le ocurra, ¿no? Pues mezcla unas cosas, como lo hacen realmente, mezclan especies, unas cosas con otras, inventan de especies, hibridaciones de distintos géneros, los botánicos, los zoólogos, etc. Hace todo lo que se les ocurre. No así la medicina, que cualquier experimento de estos inmediatamente se les viene encima. ¿Quién se atreve a mezclar, pues como se hacía y se sigue haciendo, a mezclar pues hombres con chimpancés o con gorilas, ¿verdad? Eso está totalmente prohibido, ¿vale? Simplemente, ¿quién lo prohíbe? Es que es una prohibición externa, es que la ciencia, ahí está, la ciencia, no, me parece que es más que la ciencia, ¿no? Pues, ¿qué haces con un híbrido que, según muchos genéticos es posible, un híbrido que sea
pues hijo de chimpancé y de una sueca, ¿verdad? ¿Qué haces con ese niño? A ver, si es cristiano que le bautiza, le bautiza con él, ¿verdad? Y luego que a ver cómo tiene la laringe, ¿verdad? A ver cómo le sale, si puede articular o no puede articular, ¿verdad? Es decir, y sobre todo que estos experimentos pues no son muy peligrosos porque no saben dónde puede ser así. Para un biólogo eso no tenía ninguna importancia. La cantidad de híbridos que han producido los biólogos y siguen produciendo, ¿no? En botánica y en todos los sitios, ¿no? Es decir, que entonces yo creo que la diferencia y la medicina, y a mi juicio tampoco se quiera mejorar el organismo, que lo considera inmejorable. Ahí está la cuestión, lo considera inmejorable. No se opone en principio a la mejora de otro tipo de la vida cultural, diríamos, no orgánica. La vida cultural, pues naturalmente, eso ya no es cuestión de la medicina, aunque tenga luego influencias enormes en la salud, como sabemos, ¿no? Y entonces la medicina yo creo que es una orientación práctica, excelente práctica, y arquitectónica, para tener la expresión de Aristóteles, arquitectónica en el sentido de que dirige todo lo demás, es decir, que todo se orienta a lo demás, en la forma del humanismo. Y absolutamente todo debe ir orientado precisamente a la mayor satisfacción y promoción de la vida humana. Ese es el objetivo principal, dado que es imposible a la vez, por la biocenosis, establecer lo mejor para todos, porque es imposible, porque estamos en lucha. El conflicto objetivo, no es objetivo. ¿Sí? Porque somos carnívoros, porque somos omnívoros, necesitamos vegetales, necesitamos comer carne, ¿verdad? Porque si no tendríamos los estómagos como vacas, ¿verdad? Salvo que venga luego, comiendo hierba, salvo que venga luego pues la química y empiece a darnos filetes, ¿verdad? En forma sacados del petróleo, ¿verdad? Con unas pastillas bien, pero ahora esto está todavía por ver, además la gente de momento no lo quiere, ahora, no sé. Sí. Me hace un poco más de pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo se podría enfocar, no sé si sería demasiado largo, por eso yo hacer un poco más de pregunta, ¿cómo se podría enfocar el tema del suicidio desde una perspectiva de una bioética materialista? Ya. El tema del suicidio, bueno, yo lo detallo un poco con la eutanasia. Primero, el tema del suicidio, pues precisamente desde el punto de vista individualista no hay nada que hacer, no hay nada que objetar. Es decir, el suicidio, pues sencillamente por una razón además evidente, el suicidio no es delito, porque es impune. Una vez que te suicidas, que te echen el galgo, ¿verdad? El delito es impune, es totalmente impune. Tú puedes asesinar impunemente, ya sabes que no te puede pasar nada. A ver, claro, si eres creyente te puedes ir al infierno, pero fuera de estas fantasías, pues eso, mitopoéticas, ¿verdad? Pues, con todos los respetos, ¿verdad? Pues nada, te suicidaste. Y de hecho, como sabemos, hubo toda una tradición, sobre todo entre los griegos, el Pesizánatos, Egesipo, famoso Egesipo, un cirenaico, que recomendaba el suicidio como una de las formas más razonables de acabar con la vida. Entre los samuráis también. Los samuráis, claro, si esta vida es un valle de lágrimas, pues para qué esperar, pues venga, vamos a cuanto antes el propio Schopenhauer, un poco va por ahí. Entonces, pero esto está considerando al individuo como si fuera el objeto de esto, pero el individuo forma parte de un grupo. Y entonces ahí viene la posibilidad de que la bioética materialista pues ponga limitaciones al suicidio. No, otra cosa ya es la eutanasia, que es distinto, ¿no? Es un tratamiento específico ya. El suicidio, si tú te suicidas, claro, salvo que sea, hay muchas clases de suicidio, como sabes, está el suicidio teatral, esos que se estudia, se imagina el escenario del suicida y naturalmente deja la carta al juez y todo eso, ¿no? Para que se vea que se ha suicidado. Luego está el suicidio en cortocircuito, un individuo pues, que le llega la policía y le ponen una multa que va a arruinar y no sé qué, pues se suicida. Pues es una especie de el suicidio en cortocircuito es de presentar la dimisión, ¿verdad? Es huir, ¿verdad? Presento la dimisión, me marcho, ¿verdad? Me marcho al otro mundo. Ahí ya no me pueden inscribir. Ahora, un suicidio, pues vamos a decir normal, un individuo que dice, bueno, yo he vivido ya, pues vamos a poner 50 o 60 años, porque si no, un individuo que antes de los 50 años se suicida, yo creo que todavía no, ahora a los 50 años todavía, pues es casi un adolescente, por decirlo así, ¿verdad? Y tal como la cantidad de cosas que hay para aprender, el mínimo, pues
casi necesitan 50 años para enterarse un poquitín de lo que hay a tu alrededor, ¿verdad? Y digo, espérate un poquitín, ¿verdad? Espérate un poquitín. Yo en los años 60 era el existencialismo y venían muchos estudiantes a mí a consultarme lo siguiente, así literalmente, esto pero varios casos, Venían, era la época que iban vestidos de negro y tenían la angustia vital, decían entonces. Y venían en mi despacho que le llamaban el confesonario, porque había cosas, y no sé por qué me tocó a mí esa china, ¿no? Y entonces el argumento es el siguiente, vamos, ¿qué le pasa, hombre? Yo soy alumno suyo, hombre, sí, ya lo sé, ¿qué pasa? Que yo he sido arrojado al mundo, en Borsen, de Heidegger, he sido arrojado al mundo y nadie me ha consultado. Y yo, pero ¿cómo coño le iban a consultar si no existía? Sí, pero he sido arrojado al mundo y tengo la angustia vital. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me quiero suicidar. Es que quiero quitarme la vida. ¿Qué opina usted? No, pues no me parece mal. Si tampoco la tiene, ¿verdad? Si tampoco tiene usted la vida. Pero mire, antes de suicidarse, yo le aconsejo esto sí, si no yo se lo desaconsejo totalmente. Es más, le denuncio, ¿verdad? Usted tiene que cogerse los elementos de Euclides y estudiarse el libro primero. Cuando estudia el libro primero y el segundo de Euclides, viene a examinarse conmigo y entonces le doy la pistola yo. Y no venía ninguno, no venía nadie. Bien, quiero decir con esto que el suicidio, uno que se va a suicidar, digo que pues un individuo que ya tiene una experiencia de la vida, buena o mala, que la aborrece por lo que sea, porque tiene una depresión, porque tiene la angustia vital o lo que sea, ¿no? Tiene una situación o simplemente con toda tranquilidad, porque dice, pues yo no quiero, me aburro, ¿sí? Una enfermedad muy común, muy conocida entre los romanos y los griegos. Pues este individuo, si hace esto, obra muy mal bioéticamente, porque olvida que él forma parte de un grupo. Y tiene que medir las consecuencias que puede tener su muerte con los que le rodean. Eso inmediatamente, ¿no? Y si no las tiene, pues que se suicide, ¿verdad? Si este individuo está tan degenerado que nada más piensa en él, pues que se suicide, que no se pierde nada. ¿Se da cuenta? Creo yo. Es decir, si un individuo está tan degenerado que no le importa nada ni de ser grupo, porque no tiene ni siquiera grupo, pues ya está, ¿verdad? Pues suicídate, ¿verdad? No pasa nada. Y si tiene un mínimo de sentido común y se da cuenta de que él no está solo, es decir, si tiene las ideas, y para eso hace falta, es muy importante, pues eso, el hacerle logoterapia y hacerle consideraciones. Mira, que tú suicidarte, primero no tiene sentido suicidarte. La palabra suicidarse es tan absurda como la palabra ser causa sui. Suicidarte a ti mismo, suicidarme, ¿verdad? Matarme a mí mismo. Entonces eres tú que te matas a ti, eso no tiene sentido. Tú no te matas a ti. En virtud de la libertad, déjate de historias. O la cantidad de cosas, me estoy recordando esta hace 40 años, hombre. Suicidarte. Y a algunos seguramente yo le he salvado la vida, bueno, no, quizá no se hubiera suicidado, pero en fin, por lo menos esto le ayudó, cosas de ese tipo en este momento me acuerdo de un personaje muy majo, que era un estudiante que le seguía la pista muchos años bien, que leía Sartre y todo esto. Bueno, pues entonces, suicidarte, tú no puedes decir que te suicidas. ¿Por qué? Porque suicidarte es como causarte a ti mismo. Sería tú que te destruyes a ti, que es la libertad, pero eso es falso. Porque tú no es nada, tú es una palabra. Es decir, aquí lo que está pasando es que tú tienes una pistola, ¿verdad? Y dices, bueno, pues, y tienes unas imágenes de que mañana te aburre esto y entonces tienes una pistola y dices, pues voy a pegarme un tiro o a tomarme un veneno porque así mañana no lo veo. Pero eso no es suicidarte, eso es sencillamente ser víctima de una serie de asociaciones que es todo lo contrario de tu libertad. Ahí estás totalmente traicionando a tu libertad, porque tu libertad tiene que saber que eso no tiene sentido. Y si no te das cuenta después de mucho decirte que eso no tiene sentido, no te das cuenta de esto, entonces eres un imbécil y muérete, ¿verdad? Eso es, que muérete por imbécil. Muy bien. Bueno, creo que si no hay más preguntas, podríamos darla por concluida porque si no podríamos eternizarnos, me parece. Y mañana vamos a continuar, así que están todos invitados, que a las 12:30 David Álvar González nos va a hablar de aborto y clonación. Ha sido una de las más